y vamos a dar comienzo a la sesión informativa del proceso de participación para la elaboración del Plan de Salud Mental. Soy Carlos Oliván, el jefe de Servicio de Participación Ciudadana e Innovación Social, que coordina las actividades del Laboratorio de Aragón Gobierno Abierto. Os voy a poner en primer lugar en el chat la URL donde tenemos toda la información del proceso, porque en la misma podréis acceder a la respuesta individualizada a las aportaciones, al borrador del texto tras el proceso de participación y sin más, pues mientras podéis ir accediendo a dicha documentación, le doy la palabra a Sira Repollés, consejera de Sanidad. Sira, cuando quieras. Hola, buenos días. Solamente unas palabras pues para agradeceros el trabajo que habéis realizado todos, porque todos de una forma u otra habéis participado en este proceso tan importante. Hace ya más de 2 meses ofrecimos el documento inicial que abordaba muchas esferas, tanto del trastorno mental leve, del trastorno mental grave, adicciones a sustancias, conductas sanitarias de las redes sociales, algo tan actual como en el día de hoy, la formación de los profesionales, alta sostenibilidad, las necesidades después del COVID. Yo creo que era un programa pues ambicioso que recogía todas las líneas estratégicas que nos habíamos planteado desde el inicio, 9 líneas estratégicas con un objetivo general, que era pues por supuesto dar cabida y dar asistencia a todos los enfermos de salud mental y sobre todo también a sus familiares, porque siempre las familias han sido un punto muy importante en el tratamiento y en el manejo de la salud mental en esta comunidad autónoma. Así pues, trazamos el nuevo plan de salud mental 2025, que es el inicio de un nuevo camino continuista con el plan anterior, pero desde luego que incorpora todas aquellas novedades necesarias, que sobre todo tiene en cuenta mucho la participación tanto de los enfermos como de las subfamilias, como de los profesionales, para entre todos lograr un camino en 3 años, para 3 años en este momento, en el cual tenemos que recoger pues, todas las inquietudes y las necesidades que tienen especialmente los enfermos aragoneses. Por eso abrimos el proceso participativo, ha habido más de 500 aportaciones al documento inicial y yo creo que esta participación ha hecho que hará posible pues, que demos respuesta sobre todo a las necesidades de los pacientes, de sus familias, que se sientan acompañados y que llevemos todos una trayectoria común. Tengo que decir que no hablo solamente en nombre de lo que es el Departamento de Sanidad y la Consejería de Sanidad, sino de todo el Gobierno de Aragón, porque el Plan de Salud Mental se ha convertido en un eje estratégico del Gobierno de Aragón en estos momentos. Todos somos conscientes de las necesidades que han surgido a partir de la pandemia, pero son unas necesidades que socialmente son reivindicadas con mucha razón y que nosotros como Gobierno de Aragón nos hemos apostado por el Plan de Salud Mental, como que una de las líneas estratégicas en este momento sea esta, para adelante este plan. Así que vuelvo a agradecer al Director General de Gobierno Abierto de Innovación por sus aportaciones y por su voluntad y participativo, y a la Dirección General de Asistencia Sanitaria por la propuesta inicial, que trabajamos con la motivación y el trabajo que también ha hecho, y también, por supuesto, a las entidades, a las asociaciones, a las asociaciones de pacientes, a los profesionales y a quienes se han aportado durante la vida. Sin duda, creo que el éxito de cualquier proyecto es activar y incorporar aquello que la población, los enfermos y los usuarios y las familias necesitan y a por todas y conseguir que este plan de salud sea una realidad. Entonces, las gracias a todos, a las asociaciones y a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Sira. Tiene la palabra Raúl Oliván, director general de Gobierno Abierto e Innovación Social. Bueno, pues en fin, muchísimas gracias, consejera. También expresar como la misma consejera comenzó su turno de palabra, mostrando nuestra gratitud por todas las personas que habéis, en fin, contribuido con ideas, con tiempo, con energía social, con energía ciudadana a hacer una ley mejor, una ley más colaborativa, más plural, más participada. Sin más, pues os voy a enseñar un poco lo que tenéis por otra parte
bueno, pues en abierto a través del portal de Aragón Gobierno Abierto. Ya sabéis que es la ficha del proceso del Plan de Salud Mental 2022-2023. Ahora mismo estamos en este 12 de abril, en la sesión de retorno, en esta sesión de retorno de aquí. Pero es que, bueno, pues si veis, esta herramienta nos permite chequear, trazar todo lo que ha sido el proceso, ¿no? Se han desarrollado 4 talleres online, 12 horas de debate, 339 aportaciones. Y bueno, si vamos un poquito más abajo, como comentaba Carlos un poco al principio, y vamos a lo que es en fin, el informe, respuesta a las aportaciones, vamos a ver todo el... Espera que quizá me tengo que salir a compartir otra pantalla, un segundito, os comparto el Excel, un segundito. A ver qué. Bueno, tenéis todo este trabajo de retorno en el que cada una de las aportaciones es documentada, si se acepta, si no se acepta, si se acepta parcialmente porque es así, si no se acepta porque es así, ¿no? En base a las respuestas de los técnicos, lo cual constituye, bueno, pues en fin, una herramienta avanzada de participación ciudadana, porque no se trata solo de recabar vuestras ideas, sino de, bueno, pues argumentar justificadamente cuáles han sido incluidas y cuáles no. Ahora sí que creo que puedo, a ver, un segundito, compartir el Excel aquí. Este Excel que, insisto, podéis haberlo abierto vosotros desde esa pantalla de Aragón Gobierno Abierto, en el que, bueno, pues veis, oye, cada una de las aportaciones en base si ha sido incorporada, si ha sido aceptada parcialmente y siempre la respuesta, la explicación de por qué se ha aceptado parcialmente o por qué no ha sido incorporada. Normalmente si se acepta, pues no tiene por qué tener ya contestación, ¿no? Aceptada totalmente, por ejemplo, en este caso verde. En el resumen gráfico vemos bueno, pues en fin, una panorámica rápida de lo que ha sido este proceso. Un 53% de las propuestas no han sido incorporadas, pero eso significa que casi un 47%, un 45%, bueno, pues sí lo han sido, si descontamos ese 2% de respuestas que necesitan aclaración. Aceptadas parcialmente un 38%, aceptadas totalmente un 7%, insisto, aproximadamente un 45% de las ideas, por lo tanto, han sido incorporadas de una u otra manera. Y bueno, y este sería un poco el retorno desde este punto de vista técnico de Gobierno Abierto. Nos va a dirigir ahora, en fin, su visión, pues evidentemente el experto que tenemos en la sala, que es José Manuel Granada, el coordinador de salud mental, coordinadora autonómica de salud mental. Y con él os dejo. Muchas gracias. Muchas gracias, director general. En primer lugar, agradecer el proceso participativo, pues novedoso en un plan de salud mental, que con el soporte de Gobierno Abierto y de Atelier de Ideas, que también ha funcionado en estas sesiones y pues al final en esa tabla que veíamos con tantas aportaciones. Voy a compartir una presentación en la que, bueno, pues revisaremos de manera genérica las aportaciones que no se han incluido, las que sí o las que lo han hecho de manera parcial. Bien, yo creo que se ve bien la presentación, ¿sí? Bueno, repetimos así de manera visual pues que han sido numerosas las aportaciones, tanto vía taller o el editor web también y bueno, aceptadas e incorporadas prácticamente cercanos a la mitad de ellas. Y vamos a ir detallando. ¿Hacia qué líneas estratégicas se han dirigido? Podemos observar que bueno, pues han sido más numerosas la línea 2, la atención a personas con procesos complejos. Bueno, es el objeto de la atención en salud mental, las personas con trastorno mental grave. Por supuesto que atesoran el mayor número de aportaciones. Pero también otros temas han generado, pues eso, pues aportaciones, sugerencias
y que van a ser tenidas en cuenta. Vamos a repasar las no incorporadas y con unas matizaciones que queremos resaltar, en las que, bueno, pues no incorporamos propuestas aquellas que correspondían al ámbito de la atención primaria o que se estaban desarrollando, tanto con activos comunitarios o con otras intervenciones que se están desarrollando. Tampoco las que solicitaban profesionales de otras categorías. No. Sí, me dicen que no se ve en la presentación. Está parada en la primera diapositiva. Sí, bueno, pues vamos a ver. Vamos a ver si lo soluciono. Ahora yo creo que se ve. Vamos a ver si las... Ahora sí que avanza. Ya estamos viendo la segunda. Sí, bueno, aunque sea de mala manera. Bueno, retomo. Bueno, esto sería visualmente pues las aportaciones y las que se han aceptado, las que no, y lo que comentaba hacia qué líneas se han dirigido, las líneas que han suscitado mayor interés. Y revisando las aportaciones no incorporadas, comentábamos aquellas intervenciones que ya se estaban realizando o que se comienza a implementar en atención primaria. Tampoco otras que solicitaban profesionales de otras categorías como psicólogos clínicos o terapeutas ocupacionales en otros ámbitos que no eran competencia del plan de salud mental, como atención primaria o atención a la urgencia extrahospitalaria. Es decir, planteábamos nosotros que lo que es la atención a la salud mental especializada debe ir pues, en las unidades y tal como está conformada y no deslocalizarla hacia otros lugares. Y la atención primaria, pues con sus equipos básicos, también atendiendo como lo está haciendo en la actualidad a buena parte de la salud mental. Tampoco se han incorporado propuestas que había sobre unidades específicas o monográficas que muchas veces se solicitan, pero que consideramos que es complejo su implementación porque atomiza mucho o fragmenta la asistencia. Hay esa tendencia. Consideramos más importante tener líneas o procesos insertados en las unidades de salud mental que den respuesta pues, a toda la patología que se pueda presentar, que pueda haber demanda. Hay aportaciones que no se han incorporado porque ya se recogían en otras líneas diferentes a las que se sugería, o bien porque ya se están realizando. Hablaban algunas sugerencias de programas específicos para trastorno mental grave o de adherencia al tratamiento o de manejo de información en historia clínica electrónica que ya se están realizando. Tampoco algunas intervenciones que no figuran en cartera de servicios del sistema público de salud, como terapias con animales, por ejemplo. Tampoco se incorporan aportaciones ya implícitas en otras propuestas del plan. Aunque veamos un número amplio de aportaciones que no se han incorporado, algunas ya estaban recogidas en otras líneas, como he comentado, o implícitas en el trabajo asistencial que se está desarrollando. Como por ejemplo, pues eso, llevar la asistencia al entorno social, a lo comunitario, priorizar la estancia domiciliaria sobre la residencial, el atender al núcleo familiar, etc. Tampoco aquellas se han tenido en cuenta, aquellas que no son competencia de este Departamento de Sanidad, como potenciar la industria biotecnológica, la atención social o intervención en algo muy puntual con maltratadores en el ámbito de la violencia de género. Las aportaciones sobre incremento de profesionales, sobre ratio de profesionales o diversos recursos
no se han incorporado o, como veremos, algunas se han hecho parcialmente porque requieren de un detalle más profundo que esta propuesta de estructura de borrador. Requieren del estudio de ratios y de resultados de procesos y resultados en salud de programas e intervenciones, y sí que lo incorporará el documento definitivo. Tiene que recoger la suficiencia de recursos y un planteamiento de incorporación progresiva de estos profesionales para la puesta en marcha de nuevos programas. Como hemos comentado, para el ámbito de la atención primaria tampoco se ha recogido la sugerencia de incorporar profesionales de psicología clínica a centros residenciales o atención en urgencia extrahospitalaria, 061. Otras que no hemos incorporado han sido pues, implementar una oficina de sensibilización y de lucha contra el estigma. Si bien esto hay que matizarlo, sí que se recoge parcialmente y ya estaba en el documento el trabajar sobre sensibilización, sobre lucha contra el estigma desde un observatorio que recoja un poco la realidad de esta situación e implemente también medidas y algunas que ya se están realizando, tanto desde entidades como desde instituciones públicas. Determinadas aportaciones que ha habido unas cuantas sobre la figura del paciente experto no se han admitido porque requiere de una incorporación progresiva. Algunas aportaciones quizá las hemos considerado demasiado avanzadas para la situación en la que nos encontramos. Consideramos una figura clave dentro del proceso de participación y de decisiones compartidas y de humanización de la asistencia, esta incorporación de figura del paciente experto o de los movimientos asociativos de usuarios. Pero, como bien recogeremos en el plan, con una implementación progresiva y cuidadosa. Vamos ahora a revisar aquellas que se han aceptado parcialmente y que reconocemos su valía, pero hemos matizado su redacción o su factibilidad. Aquellas que se refieren a información compartida en historia clínica electrónica, a programas de apoyo al malestar emocional, a colaboración entre diferentes ámbitos sociales, educativos, sanitarios, al uso de nuevos canales de comunicación, nos parece muy interesante, y a los programas que ya comentaba de sensibilización. Hemos incorporado también asuntos como la coordinación entre diferentes áreas asistenciales dentro del ámbito sanitario, el concepto de trabajo en red, de la mejora de la oferta en psicoterapia como estrategia de intervención, además de otros tratamientos y de otras intervenciones. Las estrategias que mejoren la accesibilidad en todo el territorio, sobre todo lo que hace referencia al ámbito rural. La formación en salud mental, tanto profesionales sanitarios o en otros profesionales de otros ámbitos, y también en usuarios y entornos familiares. Otros asuntos importantes que se han aceptado de manera parcial es orientar el trabajo hacia las potencialidades de los usuarios, además de tener en cuenta sus dificultades. Contemplar como un activo la actividad, el ejercicio y actividad física y todo el desarrollo ocupacional de la persona, el diseño de nuevos espacios o de sus reformas bajo la perspectiva de la arquitectura humanizada, incorporar nuevas tecnologías a la práctica asistencial o a la educación en salud, y la estrategia de evitar las contenciones físicas, ir hacia la eliminación de esta intervención, bueno, dotando de medios y de formación adecuada en alternativas a ellas. De manera transversal se incorporará no como de forma concreta en una línea, sino de una manera transversal algunos asuntos, entre ellos algo que, bueno, pues que se ha aportado
en repetidas líneas, que es garantizar la comunicación con personas con discapacidad auditiva y otras estrategias de apoyo a la comunicación, elementos de lectura fácil, subtítulos o ventana de irse. Vamos a ver ahora las aportaciones aceptadas totalmente y consideramos muy señalable algunas de ellas, como por ejemplo sugerencias sobre redacción de algún punto o matización de objetivos o de acciones que hemos incorporado todas ellas. La figura, como comentaba antes, del paciente experto, pero con esa incorporación progresiva. Algunas enumeraciones que hacíamos de grupos diana o población especialmente susceptible de algunas intervenciones, hemos optado por ser más genéricos, porque de alguna manera se había excluido algún grupo poblacional. Esto lo matizaremos en el desarrollo final del documento del plan. Claro que incluirá el plan la dotación profesional y de medios materiales, como hemos dicho, la suficiencia de recursos, tanto para atención domiciliaria y en entorno del paciente con trastorno mental grave, como para otros proyectos y otras asistencias. Y se mantendrán aquellas actuaciones, aquellas intervenciones que no terminaron de desarrollarse en el plan anterior y que se consideren pertinentes. También importante consideramos todo aquello que nos ha solicitado potenciar la sensibilización en salud mental en diferentes ámbitos, no solo en el sanitario, también, y evitar el trato discriminatorio en asuntos o en ámbitos, en áreas como la educación, lo laboral, en otros ámbitos. También la sugerencia nos parece muy importante, es clave medir y evaluar las propuestas del plan con indicadores, de modo que las actuaciones queden bien definidas, que sean medibles, objetivables. Por tanto, este proceso participativo, que bueno, de manera general hemos expuesto, vamos a dejarlo abierto con otros procedimientos, bueno, pues con otra convocatoria del Consejo Asesor de Salud Mental, con el desarrollo de algún grupo focal que queda pendiente y nuestro correo que queda abierto a la participación de usuarios o cualquier ciudadano que tenga interés en ello, en sus aportaciones. Ahora queda un tiempo de hacer confluir esta estructura de borrador y su desarrollo con otras estrategias, tanto aquí a nivel autonómico como las nacionales, que se están implementando en la actualidad. Tendremos la evaluación del plan anterior y también está desarrollándose actualmente el Plan de Acción de Salud Mental del Gobierno de España y su estrategia de salud mental, al igual que otros documentos como la Estrategia de Prevención del Suicidio, el Plan de Adicciones o el Plan de Salud de Aragón 2030. Por tanto, este proceso que ahora queda hasta el horizonte de junio de este año, de tener ya el documento definitivo, es este punto de partida de tener un documento ya con suficientes aportaciones tras este proceso participativo, el desarrollo de este texto con adecuación a cada sector sanitario, al territorio, la estimación de recursos, como ya comentaba, necesarios y su presupuesto, y tener por fin el respaldo del Gobierno de Aragón a esta estrategia. Esta estrategia que, como decíamos al inicio del proceso participativo, se orienta hacia una asistencia sanitaria comunitaria, respetuosa, que pueda acompañar al usuario en su recuperación, que contenga actuaciones concretas, realistas, medibles, que mejoren la asistencia y tengan impacto en la salud de las personas. Y llevará, como hemos repetido, asociada una propuesta de reorganización y aumento de recursos necesarios, con su estimación presupuestaria. No tengo otra cosa que agradecer a todas las personas, entidades, asociaciones, instituciones que han participado en este proceso, que estáis participando en este proceso respaldado por Gobierno Abierto. Y bueno, pues como ya he comentado ahora finalmente, desde la Coordinación de Salud Mental del Departamento de Sanidad, de la Dirección General de Asistencia Sanitaria,
os animamos a seguir participando con nosotros. La redacción propuesta del plan para junio del 22 no tiene que detener en absoluto este proceso participativo que nosotros queremos que acompañe a la asistencia sanitaria en salud mental durante todo el tiempo del desarrollo de estos documentos estratégicos. Muchas gracias. Muchas gracias, José Manuel. Pues abrimos ahora un turno de intervenciones para el público asistente, por si alguno quiere comentar alguna cuestión. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, buenos días. Hola. Sí, soy Víctor de... ¿Se me oye? Sí, sí que se te oye, Víctor. Sí, he leído que han hablado un poco, pero que estoy un poco así, el tema de ciertas aportaciones que pone que en el futuro se tendrán en cuenta porque ahora mismo no corresponde mediante lo que es el desarrollo del plan de salud mental. Por ejemplo, ciertas partes del proceso de experto y de la oficina de sensibilización que se ha comentado. Sí, Víctor, si quieres que te explique un poco esto. Consideramos muy importante ambas aportaciones. La de la participación del paciente experto. En este caso lo que hemos visto es que algunas de ellas eran muy avanzadas para el poco recorrido que tenemos de incorporar esta figura a nuestra asistencia sanitaria. Lo vamos a hacer de una manera progresiva. Contaremos con ello, eso lo aseguramos y va a estar así reflejado en el plan de salud mental. Es un asunto que nos parece importante, pero de momento con poco recorrido, con poca experiencia. Entonces, bueno, pues vamos a ir de esa manera progresiva incorporándolo. En cuanto a la oficina, entendíamos como una oficina profesional que se dedicase a hacer intervenciones concretas. Esto, junto con otras aportaciones, lo incluimos bajo el paraguas de un observatorio del estigma o de la humanización en salud mental, conformado tanto por la parte profesional de la asistencia sanitaria como también por entidades o la ciudadanía. Este observatorio tiene que recoger el estado de la situación, qué ocurre, cómo se dan las noticias, cómo se presta la atención, qué desarrollos hay, qué problemas surge a las personas que puedan tener un diagnóstico de enfermedad mental. Recoger toda esta información, el estado de la situación y favorecer estrategias o intervenciones. Algunas ya se están desarrollando por parte de entidades o por parte de instituciones, pero digamos aunar un poco estas intervenciones que a veces son pues muy particulares o que tienen escaso recorrido o amplificación porque son cosas muy puntuales o intervenciones concretas que se hacen, pues, por ejemplo, en una asociación, en un entorno educativo. La idea sería generalizarlo, esto que sea pues, bajo un mismo paraguas que sería este observatorio del estigma. Gracias. ¿Alguna otra intervención? Sí, yo también querría intervenir. ¿Se me oye? Sí, perfectamente. Vale, soy Sara Giner. Mira, me ha llamado la atención que una de las propuestas no aceptadas sean aquellas relacionadas con la atención primaria, que creo que es fundamental descongestionar. Las ideas que se propusieron iban un poco enfocadas a descongestionar tanto la atención especializada por salud mental, psiquiatría, como a los médicos de atención primaria, estableciendo un intermediario que pueden ser psicólogos o incluso mediante unos criterios de derivación y reuniones pues, mensuales, trimestrales, como sea, entre profesionales. Me ha llamado un poco la atención que no se valorasen. Sí, Sara. No hemos valorado la incorporación de profesionales con la idea esta que a lo mejor pues, trasciende de otras comunidades,
profesionales que se incorporan a atención primaria, profesionales sobre todo en la psicología clínica. Nosotros consideramos que tienen que estar incluidos en los equipos de las unidades de salud mental. Otra cosa es que pues que trabajen en el ámbito de la atención primaria, pero dependientes de esos equipos, por no deslocalizar o aislar profesionales en diferentes ámbitos. Una de las líneas clave es el trabajo colaborativo con atención primaria, o sea que no desechamos para nada ni mucho menos esto. Consideramos que es clave. La atención a la salud mental se hace tanto por atención primaria como por especializada. Entonces, bueno, pues tienen que ir de la mano y, bueno, pues herramientas como la interconsulta virtual, pero también con esa formación compartida o, como decías, con reuniones periódicas o el trabajo compartido con algunos casos, nos parece clave. Y sí que va a ir por ahí esa línea estratégica que aboga por este trabajo. Lo que no veíamos y hemos rechazado es el incluir algunos profesionales en los equipos de atención primaria. No vemos que eso pueda descongestionar esta alta demanda que tenemos, sino que hay que reorganizar esta demanda y trabajar con la respuesta más adecuada que se pueda dar. Una será desde el ámbito de la primaria, otra desde la especializada, y alguna no tendrá por qué tener respuesta puramente sanitaria, sino trabajar como ya se hace en atención primaria con activos comunitarios u otras recomendaciones. Vale, vale, me queda mucho más claro. Muchas gracias. Veo una mano. Sí, hola, buenos días, no sé si se me oye. ¿Se me oye Sí, bien? sí, se te oye perfectamente. Vale, buenos días a todos. Soy Pilar de la asociación ASFATAC, que representamos a familiares de personas, sobre todo adolescentes, con trastorno de la conducta, trastornos de personalidad. Un poco engloba todo lo que sería trastorno de conducta y personalidad alimentario y de otro tipo. Sí que más o menos me ha ido quedando claro las incorporaciones, pero voy a ser muy práctica. Nosotros recibimos consultas de familiares desesperados absolutamente para ver qué hacen con sus hijos o hermanos o cualquier familiar normalmente de adolescente que está con riesgo de autolesiones, autolisis, entrando y saliendo con más de 200 ingresos en hospitales. Como familias, no sé qué recursos hay ni qué recursos se prevén, quiero decir, atención ya al familiar, y al paciente siquiera tampoco lo tengo claro, porque lo que en estos momentos nos estamos encontrando es que entran a hospital cuando hay una crisis grave, salen de hospital y no sabemos dónde ir. O sea, se tiene que dirigir a atención especializada con una lista de espera de 3 meses cuando una persona está en riesgo constante, porque las autolesiones son casi diarias. Hay casos muy graves realmente, no son todos, pero hay casos muy graves que los padres o familiares se han tenido que coger bajas en el trabajo para no que el hijo o hija no se autolesione, o bueno, pues un poco por protección. No sé dónde, no sé qué recomendarles, sinceramente. Quiero decir, ¿dónde sería el sitio adecuado para dirigirles atención primaria, atención especializada, otro tipo de recurso de apoyo a paciente o familiar? No sé si me he explicado un poco la inquietud y con la problemática que nos encontramos. Sí, gracias, Pilar. Gracias. Quien tiene que dar respuesta es, bueno, pues desde atención primaria se hace la interconsulta, o es en el ámbito donde se conoce al paciente, y donde se hace la interconsulta a atención especializada, es decir, a las unidades de salud mental infanto-juvenil. Sí que es verdad y te damos la razón en que la situación actual está desbordando recursos. En ello estamos tanto para los de atención comunitaria, las unidades de salud mental infanto-juvenil que citaba, que tenemos que ahí incrementar sus recursos, y otros programas que vayan dirigidos especialmente al soporte de los casos más graves, pero también a la disponibilidad de camas para hospitalización. Actualmente la demanda supera con creces la disponibilidad de camas que tenemos, y se está trabajando ya en
duplicar la unidad que tenemos en el hospital clínico y aumentar camas nuevas en el hospital materno-infantil, con lo cual tendríamos prácticamente se multiplicaría por 3 los recursos que tenemos actualmente. No es lo más importante, aunque parezca lo más llamativo, la hospitalización. Ahí, sobre todo, interesa esa atención en la comunidad en lo próximo para evitar que pues este último recurso que sería la hospitalización. También estamos pendientes de otro recurso residencial, terapéutico, para estancias más prolongadas en algunos casos que hay dificultades en el manejo de, sobre todo, enfermedad mental grave en el medio familiar o en el entorno habitual. Estos recursos que ahora estamos utilizando, algunos de fuera de la comunidad de Aragón, de verdad estamos trabajando en un proyecto, en sacarlo adelante a lo largo de este año de un centro aquí, disponible en nuestra comunidad. Es un tema que, como bien identificáis en las asociaciones o directamente pues, nos transmiten usuarios y su entorno familiar, que preocupa, y es un efecto quizá el más evidente que tengamos post pandemia es toda la afección de los menores de edad, de niños, niñas y adolescentes. Hola, ¿puedo hablar? Sí. Bueno, mira, y aunque aparece otro nombre, porque estoy en un ordenador que no es el mío, soy Pilar Monreal de TOC Zaragoza, y la verdad, si el tema de las unidades específicas, yo lo veo básico, pero básico. Ahora mismo, por ejemplo, mi hijo tiene que ir a Barcelona, al Hospital de Bellvitge, por su TOC grave para una terapia, y la verdad es que es, bueno, pues toda una historia, ¿no? Entonces, yo considero que es básico, tanto para trastornos de conducta alimentaria, TOC y otras patologías, que hubiera unidades específicas. Es que lo veo urgente y básico. Eso por un lado. Además, es que el número de afectados de todas estas patologías es grande. Y si se pusiera solución, pues eso, a corto plazo, pues la verdad es que se evitaría incluso mucho gasto, incluso económicamente hablando, ¿no? Por parte de la Administración. Por otra parte, quiero decir que, la verdad, agradezco que nos hayáis invitado a participar en este plan de salud mental, pero la verdad es que esta sesión de retorno me ha decepcionado. Me ha decepcionado porque yo esperaba más de verdad. Por ejemplo, yo creo que teníamos que ponernos más a nivel europeo, donde están mucho más avanzados, a nivel, por ejemplo, de atención psicológica, ¿no? El psicólogo es fundamental en muchas patologías y aquí está un poco ninguneado. En todo Aragón, por lo menos en Zaragoza, solamente hay un especialista en TOC, solo uno, cuando hay muchísimos afectados y no los puede atender como es debido. Entonces, si no eres rico y te puedes pagar un psicólogo privado, pues te hundes en la miseria, la verdad. Yo veo que la sanidad pública, desde hace unos años para aquí, está perdiendo, era puntera, la aragonesa y la española, era puntera en Europa, en el mundo, y ahora pues está totalmente de capa caída y es una pena. La verdad es que me he decepcionado bastante, lo siento. Gracias por vuestro esfuerzo, por vuestras buenas palabras, muchas buenas palabras, pero la realidad, con todos mis respetos, me ha decepcionado bastante. Lo siento. Nada más. Además, quiero añadir que un gobierno de izquierdas, como tenemos en Aragón, en esto tendría que empeñarse muy a fondo, muy a fondo. Yo al menos tenía esperanza en ello. Bueno, espero que las cosas vayan mejorando. Nada más. Pilar, gracias por tus observaciones. Tenemos turnos de palabras solicitados. Antonio, y luego intervendrá Adrián, también de Coptoa. Antonio, por favor. Sí. Bueno, yo el primer día que aterricé en este grupo, pues la verdad estaba bastante ilusionado y hoy no estoy desilusionado del todo, pero bueno, ese 7% aceptado, bueno, son granitos de arena y los que están en stand-by, o sea, hay que se haya conseguido el casi el 50%, pues me imagino que otro tanto por ciento se unirá a ese 7%. Respecto a
a lo que decía José Manuel de las camas, hace poco yo mandé a un correo o un WhatsApp diciendo locales que había en Zaragoza. Me explicaron muy bien por qué no funcionaban, pero el hospital militar, la planta de salud mental está cerrada, según me consta. Y me dijeron que era porque los infantojuveniles no era la zona adecuada para ellos. Entonces, yo pienso, porque, y digo particularmente, no se pueden coordinar como se coordinan actualmente los hospitales y decir, a ver, jóvenes no, pero en el rollo, en el CERVET, en el hospital que sea, tengo una persona de 30, 40, 50 años, este va al militar. Y si hay 10 camas o 15, rellenarlas y ocuparlas con personas mayores. Y así facilitamos de que los infantos juveniles tengan alguna plaza en otros hospitales. Y luego otra cosa también, el 024 famoso español, a nivel nacional, lo han hecho y yo, claro, eso es a nivel de gobiernos de las regiones que lo tienen que hacer. Pero hay muchas asociaciones que están muy avanzadas con personal cualificado para que se les dé a ellos y no de la forma que han hecho ahí, un poco privada, porque yo veo que todo lo que se está haciendo, o parcialmente, es enfocar las cosas hacia lo privado. Y la verdad, muchas personas en España no disponemos de económicamente para que nos atiendan profesionales particulares. Yo entiendo que todos tenemos que comer y que todos tenemos que seguir adelante. Pero bueno, con esto, pues, muchas gracias. Muchas gracias. Antonio, pues paso la palabra a Adrián y luego intervendrá también María Will. Adrián. Adrián, el audio, por favor, que tienes el micro silenciado. ¿Ahora se me oye? Ahora sí, se oye, vale. Adrián. Bueno, pues ya algunos me conocéis como Pilar de TOC Zaragoza, que ya hemos intervenido en varios talleres. Yo soy Adrián, trabajo en un hospital de día de psiquiatría de aquí del Sagrado Corazón de Huesca y también formo parte del Colegio de Terapeutas Ocupacionales de aquí de Aragón. Entonces, bueno, yo quería hacer una pregunta porque se ha comentado que no se ha recogido la aportación de incluir nuevas figuras como el terapeuta ocupacional, entre otras, en atención primaria o en el centro de salud mental, si mal no he entendido, porque también me he conectado un poquito tarde. Pero mi pregunta también, porque si se ha hecho alusión, perdonar, pero no, yo no me he enterado. Si se van a fomentar instrumentos de coordinación interniveles específicos para los diferentes perfiles profesionales, porque muchas veces nosotros también, o por ejemplo yo me encuentro en la práctica diaria que muchos pacientes, por ejemplo, igual se les da de alta en hospital de día y se les hace un seguimiento pues, propio de salud mental y claro, pues vienen los profesionales, por ejemplo los psiquiatras nos dicen es que no hay seguimiento de terapia ocupacional, por ejemplo, cuando a una persona se le ha hecho una integración comunitaria, ¿de acuerdo? En un recurso comunitario, bien sea público o bien sea privado, en toda esa serie de áreas ocupacionales, dependiendo del tipo de paciente y dependiendo del tipo de intervención. Entonces, quería saber si se van a fomentar pues, herramientas o programas específicos de coordinación interniveles también para poder hacer también seguimiento desde estos pacientes, desde el ámbito de la atención primaria o desde el ámbito de la atención especializada, es decir, yo, por ejemplo, pues he tenido pacientes pues, que se les da de alta en hospital de día y luego pues, acuden periódicamente pues, igual al centro de salud mental o a otro dispositivo, pero claro, luego pues, muchos otros profesionales, entre ellos nosotros, ¿no? Pues nos dicen, pues es que claro, no hay terapeuta ocupacional y a esta persona se le ha integrado en un recurso comunitario, pues bien sea para el empleo, bien sea para el ocio, bien sea para demás, y luego pues vienen cada X tiempo a hacerse un seguimiento al centro de salud mental o al dispositivo que corresponda y no hay seguimiento específico de según qué perfiles profesionales que se trabajó con ellos en su día, pues por ejemplo desde recursos como el mío que es de hospital de día.
Entonces quería saber si también se iba a trabajar un poco en esa línea para que por lo menos pues, pacientes que yo también he estado trabajando con ellos, pues se les pueda hacer ese seguimiento desde otros recursos, de manera ambulatoria. Vale, gracias, Adrián. Sí, contesto brevemente a esto. Adrián, el primer asunto, el de incorporar la figura en atención primaria, es que no lo consideramos solo únicamente competencia del plan de salud mental. Sería una figura en tanto global para toda la asistencia sanitaria en primaria. Entonces tiene que ser objeto de otra planificación. Nosotros en recursos que hemos puesto en marcha, sobre todo en la rehabilitación, hemos incluido la figura del terapeuta ocupacional, como no puede ser de otra manera, y es una categoría profesional que tenemos que desarrollar en la salud mental. Me parece muy oportuno lo que citas de la continuidad de esas intervenciones que a veces pues eso, se fragmentan con el salto de un ámbito a otro del paciente. Y sí que ahí, bueno, pues podemos trabajar de la mano en ver qué circuitos son los más oportunos, sobre todo, pues eso, usuarios, personas que están diagnosticadas de trastorno mental grave y que van a hacer un recorrido por diferentes recursos rehabilitadores. Yo creo que sí, que es, al igual que hablamos de otra continuidad, en otras categorías profesionales, en otras intervenciones, en lo ocupacional también tenemos que hacerlo. Así que pues, recogemos tu sugerencia, desde luego. Gracias. Vale. María Will, por favor. ¿Se me escucha? Sí, María, perfecto. Vale, buenos días. Bueno, yo soy María Will, soy psicóloga clínica y represento a la Junta del Colegio Oficial de Psicólogos de Aragón. Y me gustaría hacer una pregunta en relación, se ha comentado que se aceptaba parcialmente la mejora de la oferta de psicoterapia. Ha quedado claro que favorecer la accesibilidad a la intervención psicológica desde primaria no da lugar, no se contempla que haya psicólogos clínicos en primaria, pero sí que me gustaría, si esas otras vías de favorecer, si es así, la accesibilidad a los tratamientos psicológicos, si se contemplan esa puesta en marcha en este plan a futuro, porque la realidad que cuando se ha explicado que ha habido ciertos temas que no se han tratado, no se han dado respuesta en este plan porque se contemplan en el borrador en el plan de primaria, la realidad es que en el borrador de atención primaria no se habla de la problemática de salud mental que llega, la demanda que llega a los médicos de cabecera, ¿no? Que llega a primaria. Entonces, sí que parece, ¿no?, que mencionabais que se acepta parcialmente esta oferta de psicoterapia, mejorarla, si se tiene pensado en este plan o a futuro cómo hacer más accesibles las intervenciones psicológicas. Gracias. Sí, gracias, María. Sí que es un asunto pendiente el que, conocemos la saturación de las consultas de psicología clínica en las unidades de salud mental, tanto de adultos como en infanto-juvenil, y debemos ir hacia un modelo que tenga más oferta en psicoterapia. Algunas de las patologías, y algunas se ha citado aquí en las aportaciones, prácticamente tienen pues eso, una respuesta muy del lado de lo biológico y se echa en falta otras intervenciones, tanto de psicoterapia como otras intervenciones sociales, ocupacionales, que hemos ido comentando. Tenemos que ir hacia esa asistencia más plural y más adecuada a lo que plantea el usuario. Esa incorporación de profesionales, ya digo, tendrá que ser progresiva porque en la actualidad tenemos grandes dificultades de incorporar algunas categorías, entre ellas la vuestra, la de psicología clínica, pero el objetivo es ir hacia esto, hacia una atención que tenga todas estas prestaciones con suficiencia, pero siempre localizándolas en el ámbito de la atención especializada, que es así nuestra organización. Entendemos que poner figuras quizá demasiado aisladas en el ámbito de la primaria, bueno, pues no dé un recorrido adecuado a los casos o la patología que presenten las personas.
Luis Jimeno, tiene la mano levantada. Hola, buenos días, muchas gracias. Bueno, comentaros, yo soy médico de familia y comentaros, bueno, pues gracias por el proceso participativo y alguna sugerencia que si todavía estamos a tiempo, ¿no? Nosotros hemos echado de menos, en salud mental, el tema con los determinantes sociales es algo importantísimo. Yo creo que en el plan de salud se ha dado muy poquita importancia tanto a su análisis, valoración, apoyo social realmente en esta situación y de sus familias. Queda de una manera genérica como quedan todos los documentos, pero si es un plan de salud mental realmente a medio o largo plazo, creemos que tendría que estar mucho más desarrollado, ¿no? Luego ahora tiene que ver con la pregunta que ha habido hace un momento también, con lo de terapia ocupacional. En el plan de salud de Aragón, que está aprobado y está en vigor, se hablaba de que se iba a poner terapia ocupacional porque es indispensable en la atención primaria. Si esto es realmente un plan de salud mental, tendría que hablarse de eso. Me explico. Lo que estoy viendo en el plan es que es el plan de salud mental de Aragón, en el cual sabemos que el 60, 70, 80% de los problemas de salud mental se diagnostican y tratan en atención primaria, pero cuando se está hablando de recursos, solo se está hablando de recursos de atención especializada. No, si queremos mejorar la salud mental de Aragón, habrá que hablar de recursos en atención especializada, por supuesto que son muy necesarios, pero se tiene que hablar de recursos en atención primaria. No sé por qué no en el plan de salud mental puede ser una manera de que se pinche al gobierno de Aragón para que estos terapias ocupacionales que en atención primaria son imprescindibles y que están aprobados en el plan de salud de Aragón no se incorporen para salud mental y para otras patologías que son imprescindibles. Es que estoy viendo que en algunas respuestas que se ha dicho que no, se ha dicho no, es que eso depende de atención primaria. Si esto es el plan de atención especializada psiquiatría, me parece bien, pero yo había entendido que era el plan de salud mental de Aragón y por eso creo que sería bueno que revaloraseis alguna cosa, ¿no? En ese sentido, lamento lo que comentáis de psicología, creo que vendría bien, lo habéis decidido, pues bueno, pues ya está, pero eso cuando se habla de recursos, vuelvo a recordar, el 60, 70, 80% de la patología en salud mental se está llevando en atención primaria. Habría agradecido alguna mención a que con 40, 50 pacientes al día tampoco podemos hacerlo bien, ¿no? Entonces, igual que creo que es correcto que se aumenten los recursos en salud mental especializada, que el plan de salud mental hable de que es un brindis al sol hablar de que llevemos a nuestros pacientes en primaria cuando no se nos aumentan los recursos, simplemente, ¿eh? Y para acabar, creo que también echo de menos, porque creo que el papel lo aguanta todo, se habla continuamente de coordinación primaria especializada y no se hace ni se organiza. Que las unidades de salud mental estén desplegadas en algunos barrios, yo creo que es correcto que acerca a algunos pacientes que no tengan que ir todos al Hospital Miguel Servet a verse con sus psiquiatras, psicólogos, psicólogas, pero en la práctica, tal como está organizado en Aragón, y no veo que este plan lo cambie, no lo acerca en absoluto a los centros de salud. Es decir, si la unidad de salud mental está en Almozara, los compañeros de Almozara sí que tienen más relación porque se ven, pero no hay una organización sistemática y clara de que psiquiatría y psicología tengan relación organizada, sistemática, presencial con sus centros de salud de referencia, que yo creo que es fundamental, no tanto para formación de arriba abajo, sino para coordinación real y valoración conjunta de casos. O sea, para mí es imprescindible que el plan de salud mental eso lo organice y lo sistematice, porque si no, en la práctica es atención especializada, como si estuviera en el Ramón y Cajal, pero que está en Almozara. Pero yo, por ejemplo, que trabajo en San Pablo, pues en un montón de años no he visto la cara de mis psiquiatras y psicólogos. Yo creo que si realmente queremos que la coordinación, que en este caso es fundamental, pues tiene que estar organizada. O si los 3 que están organizados se distribuyen por patologías o por centros, que una vez al mes nos veamos con cara, con una reunión de 2 horas. Yo lo sugeriría y eso creo que debería estar en el plan de salud mental. Y nada, muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Recogemos tus aportaciones, me parece muy oportunas. Muchas gracias. No sé si tenía levantada María Ángeles Carriel la mano. Sí, María Ángeles. Sí, a ver, yo coincidiendo con lo que dice Luis Jimeno, que tendría que haber mayor coordinación entre la unidad de salud mental que tenemos en determinados centros con atención primaria, eso por un lado. También
José Manuel, insistir, que hemos insistido muchísimo en la permanente y en el Consejo de Salud de Aragón, en la importancia de que las unidades de salud mental intervengan en los consejos de salud. En concreto, en algún consejo de salud se les invita, sin embargo, no vienen. Entonces, si estamos por el trabajo comunitario, a mí me parece muy, muy importante que un representante, el que digan ellos, acuda al Consejo de Salud de la zona y que valoremos con la ciudadanía los problemas que tienen. Eso por un lado, eso es una reivindicación eterna en atención mental. La siguiente cosa es, se habla de que faltan camas. Recordaros de que el pabellón Sánchez Ronda está sin arreglar. Se arregló el de Nuestra Señora del Pilar, pero no se arregló este. Entonces, ahí tenemos un edificio que simplemente sería arreglarlo, que sería mucho más económico que otra cosa. Entonces, os apuntáis, José Manuel, que a lo mejor habría que invertir en ese centro y habilitarlo. Y si tenemos la necesidad de camas que tenemos, pues ahí tendríamos un recurso económico mucho más barato de ponerlo en funcionamiento. Aparte de que si el hospital militar tiene una planta paralizada, es que esto no puede ser, sino que si tenemos una falta de camas, derivense los pacientes al hospital militar. O sea, el plan de salud mental hay que trabajarlo, pero mucho por parte de la administración. Habéis hecho un documento, pero que la ciudadanía o la gente que estamos trabajando vemos que no se lleva al desarrollo total que habría que hacerlo. Entonces, esta reunión tendría que ser a lo mejor más frecuente y ver de qué manera podemos arreglar el problema de la atención mental, que es la pariente pobre de la medicina comunitaria. Muchas gracias, María Ángeles. Tenemos simplemente para organizar un poco las intervenciones posteriores. Luego tenemos una intervención de Antonio. Daremos paso primero a Jesús Sánchez, que no ha intervenido, y posteriormente a Antonio. Hola, buenos días. Gracias en principio por la participación, por el proceso participativo. También agradecer a José Manuel en este caso la exposición que ha hecho. A ver, yo considero que el que hayan sido aceptadas totalmente, únicamente un 7% de las propuestas del proceso participativo, a lo mejor es un poco reducido, ¿no? En concreto, en lo que a nosotros nos concierne, en la línea de actuación del ámbito de las adicciones, se plasma en algunas de las aclaraciones en cuanto a la no aceptación de algunas de las propuestas realizadas, que progresivamente la atención a las patologías adictivas quedará integradas en la red de salud pública de salud mental, quedando sus profesionales a cargo de realizar intervenciones necesarias. De este modo se facilitará el abordaje de perfiles con mayor complejidad, como patologías actuales, etcétera, etcétera. Yo tan solo trasladar una cosa. Bueno, incluso también se menciona que hay que mejorar el modelo asistencial de las UASAs, que son unidades de atención y seguimiento de las adicciones, que están contempladas en el plan de adicciones. Y únicamente trasladar una cosa. Si tal y como están las unidades de salud mental en este momento, están absolutamente saturadas, si incorporamos a todos los pacientes con patología adictiva que estamos atendiendo en las diferentes unidades de atención y seguimiento de las adicciones, yo no sé si este plan es muy realista, de verdad, o sea, porque si incorporamos a los, creo que 2.000 pacientes de metadona que hay en Aragón, que estamos atendiendo en las diferentes unidades, a todos los pacientes de patología alcohólica, patología dual que estamos atendiendo, si los incorporamos a las unidades de salud mental y si no se le dota de los recursos correspondientes, pues yo considero que es poco realista. En cuanto al tema de la sectorización, que también se menciona que es un objetivo pendiente lastrado por asuntos administrativos de contratos con entidades vigentes, yo no sé si se refiere a contratos que en este momento sí que están entre la administración pública y algunas entidades no gubernamentales que estamos gestionando estas unidades, ¿no? Creo que no ha sido impedimento esos contratos a la hora de poder trabajar en el tema de la sectorización, sino que tendremos que trabajar más conjuntamente de cara a un futuro, ¿no? Pero a mí sí que me gustaría dejar esto
pues, evidente, ¿no? Gracias. Antonio. Sí, creo que José Manuel ha contestado a todas las preguntas hechas y intervenciones, pero la mía estoy esperando que me diga algo. Gracias. Sí, Antonio, pues contesto en cuanto a la sugerencia de edificio de utilizar el hospital militar. Se va a utilizar para movimientos que se va a hacer para reformas de unidades a lo largo de este año, pero no para el tema del que hablábamos, que era un recurso residencial para menores de edad. Eso no lo podemos insertar en un hospital. Buscamos otro entorno, un entorno lo más normalizado posible. Por eso dijimos que no a esa sugerencia. Sí, yo lo entiendo, José Manuel. Lo único que digo, lo he dicho, que entre los hospitales pueden intercomunicarse y mandar allí pues a personas más mayores. Esa es mi sugerencia, pero bueno. Sí, pero usar esa hospitalización en la defensa implica pues dotarlo de recursos humanos, de asistencia 24 horas, de psiquiatría, y eso no lo podemos hacer ahora no tenemos profesionales para hacerlo. Vale, que yo entiendo que esto lleva tiempo, que para nosotros los que estamos interviniendo, pues yo creo que ya es tarde y esto lleva su tiempo. Y luego que tenga la administración y el gobierno de Aragón en cuenta de que las asociaciones en general en Aragón hacemos una labor no remunerada que no la tienen en cuenta, pienso. Bueno, nada más, gracias. Gracias, Antonio. José Carlos Galán, de Atades. Buenos días. Yo también, disculpadme porque he tenido que entrar un poco más tarde. Entonces hay un par de temas que tienen que ver con colectivos con patologías duales, que en muchos casos se trabaja a través de los servicios sociales y también desde la Consejería de Sanidad, y realmente nunca han estado totalmente resueltos. Y bueno, a ver en este plan si realmente somos capaces de poder coordinar ambos servicios. Me refiero en concreto con respecto a las patologías duales de discapacidad intelectual y trastorno mental grave, que en Aragón no hay ninguna unidad específica para estos colectivos. Y también estos últimos años lo que sí nos hemos encontrado también muchas dificultades en personas con autismo, más tipo Asperger, nivel 1, con quizás pocas dificultades cognitivas, pero sí muchísimos problemas de salud mental, que realmente no encontramos recursos específicos a nivel comunitario, y en muchos casos por el hecho de tener diagnosticado Asperger, desde los servicios sociales se les excluye de cualquier tipo de servicio, hablando de pisos tutelados, de centros de recuperación, de centros de día. Y salvo en el caso que tengan patología mental grave, como tenemos algunos chicos actualmente, con ingresos hospitalarios en psiquiatría, bueno, por intentos autolíticos, lo único que una vez que salen de esos recursos más comunitarios, hospitalarios, no encontramos ningún tipo de servicio. Entonces, bueno, ver de qué manera en el nuevo plan se pueden coordinar pues esas dos consejerías para que en el caso que necesitemos en un momento determinado servicios más comunitarios, servicios de asistencia domiciliaria, servicios de vivienda digna o servicios especializados en el tratamiento de ambas patologías, tanto salud mental como la que traen de base, pues que sea mucho más fácil para el usuario, que no ande buscando recursos muchas veces ni se sabe dónde. No sé si al final de esto se va a recoger de una manera meridianamente clara. Gracias. Víctor Sánchez. Sí, rápidamente. Estamos contando con que todas estas propuestas que se han aceptado y las que se harán en el futuro se harán en cuyo caso de que siga gobernando el gobierno actual. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo se mantendría esto siendo que, por ejemplo, sería el caso hipotético de que las próximas elecciones no las ganara el gobierno actual, que es proclive a nuestra causa? Y si es así, ¿cómo se reactivaría una vez volvamos, en supuesto caso, a ganar las elecciones? Gracias.
Contesto rápidamente, Víctor. Una propuesta o estas estrategias que en un momento dado se lanzan desde el Gobierno de Aragón tienen la intención y están suficientemente consensuadas y con vuestra participación para que se lleven adelante. Eso no se puede garantizar, bueno, pues que depende eso, de cada gobierno y sus decisiones. Pero entendemos que un plan en vigor y unas propuestas con suficiente respaldo tienen esa garantía de continuidad. Al 100% no la vamos a tener nunca, desde luego. Pero eso pasa con cualquier asunto que se ponga en marcha, desde unos responsables y con los siguientes que entren a sucederlos. ¿Vale? En cuanto a lo comentado sobre trastorno dual, por ejemplo, discapacidad, ya hemos comentado que nos habíamos referido en este documento que es muy en la estructura a algunas poblaciones específicas, pero que lo detallaremos desde luego en el desarrollo del plan. Esa es una y el trabajar de la mano de manera colaborativa con servicios sociales es que es una obligación que tenemos que hacer. Venimos de muchas dificultades, pero ya llevamos unos años de experiencia de trabajar caso a caso y con servicios sociales, con educación también lo estamos haciendo, porque no puede ser de otra manera. Más que protocolizarlo, dejarlo de alguna manera excesivamente encorsetado, lo que hacemos es sentarnos caso a caso y tomar las decisiones que sean pues, lo más necesario para el usuario. Esa es nuestra intención. Recogemos aportaciones en este sentido. Todo lo que sea pues eso, pues un trabajo de la mano con otros ámbitos, igual que con el laboral, con la vivienda, con otros asuntos que son clave si hablamos de salud mental. Gracias. Gracias. Pues son la 1:10 en estos momentos, así que, salvo error u omisión, podemos dar por finalizada esta sesión de retorno. Os agradecemos a todos vuestra activa asistencia y participación en esta sesión. Y bueno, remito, como ha comentado José Manuel, a que la participación esperamos y promovemos desde el Laboratorio de Aragón Gobierno Abierto, que no sea un hecho puntual, sino que los canales de comunicación con la Administración estén permanentemente abiertas para que simplemente esto no sea un plan que está en el papel, sino que durante toda la implementación del plan pues tengáis las puertas del Gobierno de Aragón abiertas pues, para poder continuar mejorando la situación de la salud mental en Aragón. Muchas gracias a todos.